Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Hoy continuamos con la operación unitaria de absorción. La clase anterior vimos absorción en dos etapas en corriente cruzada. Hoy vamos a ver la operación de absorción en contracorriente en múltiples etapas. Bien, con esta operación en contracorriente en múltiples etapas, lo que se persigue es conseguir una mayor economía de absorbente. Entonces se puede obtener mayor economía de absorbente mediante la operación en contracorriente en múltiples etapas. Una menor cantidad de absorbente se puede lograr mediante una operación en contracorriente. En la mayoría de los casos no es recomendable económicamente utilizar más de dos etapas en contracorriente. Bien, aquí tengo representado esquemáticamente la absorción en dos etapas. Absorción en contracorriente en dos etapas. Tengo la solución a tratar, LS, la concentración inicial en soluto de la solución. Esto se alimenta a la etapa 1. De la etapa 1 tengo una solución que sale con mayor concentración de soluto, ya que parte del soluto pasó al sólido absorbente. Luego esta solución pasa a una etapa 2. En la etapa 2 nuevamente se pone en contacto con absorbente. Luego de alcanzar el equilibrio, tengo una solución final. Esta solución final tiene una concentración en soluto menor a la solución que se alimenta a esta etapa 2. ¿Bien? Entonces, la solución que se va a tratar cada vez es más pobre en soluto. Esto se trata en contracorriente con absorbente. Si el absorbente es fresco o nuevo, la concentración en adsorbato X3 es 0. Tengo la cantidad de absorbente S sub S. Esto ingresa a la etapa 2. Se pone en contacto con la solución, absorbe el soluto y sale de la etapa el sólido más el adsorbato. O sea, el soluto que se transfiere de la fase líquida a la fase sólida. Este absorbente, que tiene una cierta concentración de soluto, se alimenta a la etapa 1, a la primera etapa. Se pone en contacto con una solución más rica en soluto. Por tanto, el sólido absorbe adicionalmente otra cantidad de soluto. Tengo luego la salida del soluto, el absorbente usado que tiene una concentración más alta de soluto. Entonces aquí el absorbente se va enriqueciendo de soluto, ¿cierto? Se va cargando de soluto. En cambio, la solución se va empobreciendo de soluto. ¿Está bien? Bien, podemos realizar nuestro balance másico o balance de soluto en todo el sistema. Bien, si nosotros realizamos nuestro balance de soluto en toda la planta, tengo soluto que ingresa con la alimentación más el soluto que ingresa en el absorbente. Esto es igual al soluto que sale en la solución final más el soluto que sale en el absorbente usado. Entonces, el primer miembro de esta ecuación es el soluto que ingresa a la planta. Segundo miembro, soluto que sale de la planta. También podemos realizar un balance por etapas.
balance de soluto en la primera etapa, solamente en esta etapa. ¿Qué tengo? Ingresa la solución que se va a tratar más el sólido, ¿cierto? El sólido que ingresa a la etapa 1. Esto será igual a las corrientes efluentes. La solución que sale, ¿cierto? No nos olvidemos que estamos realizando balance de soluto. Esto es igual a la solución por la concentración en soluto de la solución. Esto es el soluto que sale de la etapa 1, más el soluto que sale de la etapa 1 como absorbente usado. Tengo balance de soluto en la primera etapa. De forma similar, puedo realizar un balance de soluto en la segunda etapa. En la segunda etapa tengo corrientes afluentes que ingresan, la solución que ingresa a la segunda etapa, más el absorbente fresco que puede llevar soluto. ¿Cierto? Si no lleva soluto, entonces esto sería 0. Pero vamos a inicialmente asumir el caso general que lleva algo de soluto el absorbente fresco. Esto es igual a la solución que sale, más bien al soluto que sale en la solución final, más el soluto que sale en el absorbente. Balance de soluto. Soluto que ingresa a la etapa 2 y soluto que sale de la etapa 2. Eso tenemos 3 ecuaciones de balance de soluto. Esto para toda la planta, para las 2 etapas. Esto para la etapa 1 y esta tercera para la etapa 2. Tengo 3 ecuaciones de balance. Estas ecuaciones de balance me permiten resolver este sistema de absorción en contracorriente en 2 etapas. No se conoce y es sub 1, incógnita, o X2 tampoco se conoce. Son conocidos L sub 0, más bien Y sub 0, la concentración inicial, y la concentración de la solución final, Y sub 2. Son conocidos. Conocidos X3, que es el absorbente fresco, y X1, el absorbente usado. Pero las concentraciones intermedias no se conocen. Entonces, estas concentraciones intermedias se hallan combinando estas 3 ecuaciones. Balance de soluto en toda la planta, balance de soluto en la primera etapa y balance de soluto en la segunda etapa, combinando con la ecuación de la isoterma de absorción. Nosotros vamos a utilizar la isoterma de Freundlich. Bien, entonces, de las ecuaciones anteriores, tengo las siguientes relaciones. Esto es para la etapa 1, despejo este cociente sólido absorbente sobre la solución a tratar y tengo esta relación. Para la etapa 2, despejo el soluto sobre la solución a tratar y tengo esta relación. Para toda la planta del balance, para toda la planta de esta relación, también realizo operaciones y despejo la cantidad de absorbentes sobre la solución. Tengo 3 ecuaciones. Estas ecuaciones son las ecuaciones llamadas las líneas de operación. El primer miembro es la pendiente de la línea de operación. Y tengo aquí los puntos. Y es sub 0, X2, por decir algo. Y es sub 0, aquí está Y sub 0, y X2, aquí. Este es el primer punto, este punto. ¿Dónde concluye esa recta? En Y1, X1. ¿Dónde está Y1? Y1, X1. Es este punto. Entonces trazo esta recta. Esta recta tiene esta pendiente. ¿Está bien? Esta es la pendiente. Entonces, esta es la línea de operación cuya pendiente es esta para la etapa 1. Esta es la línea de operación para la etapa 1.
Esta línea de operación, como ustedes ven, termina en la curva de equilibrio. Esta es la curva de equilibrio, que nosotros vamos a utilizar la ecuación de Freund-Wright para la curva de equilibrio. ¿Bien? La etapa 2, analicemos la etapa 2. La etapa 2 se inicia en Y sub 1, aquí Y sub 1, está en ordenadas la concentración en soluto de la disolución y X3, Y1, X3, sería aquí no está, ¿no? Aquí dice 0, X3, Y1, X3. Aquí sería X3. ¿Dónde concluye? Y sub 2 y X2. Y sub 2 y X2. Es la concentración en adsorbato del absorbente. X. Está en abscisa. Tengo esta línea. Esta es la línea de operación de la etapa 2, que tiene pendiente negativa. Esta es la pendiente. Y estos son los puntos 1 y 2. Ahora la línea de operación para toda la planta. La línea de operación para toda la planta viene del balance de soluto en toda la planta. Es Y sub 0, X1. ¿Dónde tengo Y sub 0? Y sub 0, X1. Esto sería el primer punto. Y sub 2, X3. Y sub 2, X3. Sería 0 aquí, X3. Entonces, este punto. Entonces, trazo una línea, ¿no es cierto? Y tengo la línea de operación de toda la planta. Esta es la línea de operación de toda la planta. Si tengo estos dos puntos, puedo trazar esta construcción tipo escalera. Aquí me dice que el sistema tiene dos etapas. Este primer triángulo es una primera etapa y este segundo triángulo es la segunda etapa. Entonces, mediante esta construcción también puedo hallar el número de etapas si tengo los puntos, ¿cierto? El punto Y sub 0, X1 y el punto Y sub 2, X3. Entonces, puedo hallar. ¿Está bien? Bien, entonces, como la cantidad de absorbente y la solución a tratar es constante, estos primeros miembros, los primeros miembros son iguales entre sí. ¿Por qué? Porque el carbón, por decir, el absorbente es carbón activado, el carbón es constante. No se disuelve el carbón. Entonces, estos cocientes, la pendiente de las líneas de operación son constantes. ¿Está bien? Entonces, puedo igualar esta ecuación de la etapa 1 con la etapa 2. O puedo igualar la etapa 1 con la etapa para toda la planta. Puedo igualar, lógicamente cambiando este signo, ¿no? Lo llevo al otro miembro o ambos miembros multiplico por -1, ¿cierto? Entonces, para que sea positivo, ¿no? Puedo igualar. Y esto justamente se realiza para hallar la concentración intermedia. Esta concentración intermedia, X1, más bien Y sub 1, normalmente no se conoce. ¿Está bien? Bien, combinando los balances de soluto de la segunda etapa, ahora voy a utilizar la segunda etapa, ¿no es cierto? Con el balance total, para la segunda etapa tengo esta ecuación. O sea, la segunda etapa me refiero a esta. Línea de operación, etapa 2. Voy a considerar que el absorbente que ingresa, X3, es absorbente fresco, cuya concentración en adsorbato es 0. Es X3 0. Es carbón activado puro. No tiene adsorbato. Entonces, concentración de adsorbato, del absorbente fresco, 0. Entonces, X3, 0. ¿Cuándo? Cuando el absorbente es fresco. Bien, otra cosa. Aquí, X2 y Y sub 2, X2 y Y sub 2 están en la curva de equilibrio. Si están en este punto sobre la curva de equilibrio, puedo reemplazar
X2 y Y sub 2 por su isoterma de absorción de equilibrio en este punto. Pues porque están sobre la curva. Entonces vamos a realizar justamente eso. Voy a combinar esta última con la etapa 2. El balance de toda la planta con el balance de la etapa 2. Aquí tengo el balance para la etapa 2. Esto X3, 0. Tengo. Voy a reemplazar X2 por su equivalente. Esto viene de la ecuación de Freundlich. ¿No es cierto? Y sub 2 sobre M. M y N son conocidos. Reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Tengo la ecuación, la pendiente o la relación masa de absorbente sobre masa de solución a tratar. Para la etapa 2 sería esta relación. Bien, esto es para la operación total de la planta. Aquí tengo este cociente X sub 3 nuevamente 0, porque es absorbente fresco. Entonces, en el denominador solamente tengo X1. Y aquí está X1. X1 puedo reemplazar por su equivalente de la ecuación de Freundlich y tengo esta relación. Tengo el cociente, masa de absorbente sobre masa de solución a tratar. Ambos son iguales. Los primeros miembros las igualo. Ambas ecuaciones se las iguala. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener la concentración intermedia Y sub 1. Ese es el objetivo. Entonces igualo ambos, y estoy igualando ambas relaciones. Aquí hay algunas constantes. M es constante, ¿no es cierto? Entonces, como están en ambos miembros, M se anula. Realizo operaciones y tengo esta relación. Esta ecuación me permite hallar la concentración intermedia, y es sub 1. Me permite hallar esta concentración intermedia, que normalmente no se conoce la concentración intermedia. Entonces, mediante esta ecuación puedo hallar la concentración intermedia, conocidos la concentración inicial y la concentración final. Concentración inicial y concentración final en soluto de la solución a tratar. Entonces, de esta ecuación despejo Y sub 1. Y si yo tengo Y sub 1, puedo reemplazar en cualquiera de las relaciones. Vamos a ver. Entonces, tengo Y sub 1. Entonces, esto de la etapa 1, tengo aquí etapa 1. ¿Dónde está la etapa 1? A ver, vamos, la etapa 1. Vamos a ver aquí. Aquí está. Etapa 1. Tengo X1 menos X2. Voy a multiplicar por menos 1 ambos. Entonces esto cambia, ¿no es cierto? X1 menos X2. X1 menos X2. Eso lo voy a reemplazar aquí. X1 por su equivalente Y1, 1 sobre N. X2, Y sub 2, 1 sobre N. Esto dividía entre M. M lo llevo al numerador. Entonces tengo la cantidad de sólido absorbente necesario para el proceso de absorción en contracorriente en 2 etapas. Entonces aquí reemplazo justamente Y sub 1 que se obtiene de esta ecuación, Y sub 1, y tengo la cantidad necesaria de absorbente para tratar esta solución. Aquí tengo la masa de solución a tratar. O si yo reemplazo en la etapa 2, tengo aquí la etapa 2, ¿cierto? Llevo esto a multiplicar, va a ser X2 menos X3. X3, 0 por ser absorbente fresco. Entonces tendría S sub S, L sub S llevo a multiplicar, como en el caso anterior. Llevo a multiplicar y tengo la cantidad de absorbente necesario. Entonces aquí X2, sería aquí X2. Reemplazo por su equivalente. Y sub 2
sobre M, 1 sobre N. Pero eso lo llevo a multiplicar. Tengo Y1, Y sub 2 y la cantidad de eso. Entonces me permite obtener la cantidad necesaria de absorbente. El absorbente es el componente más importante porque el absorbente es el que da el mayor costo en esta operación. Entonces, tener una mejor economía de absorbente es importante en un proceso de absorción. Entonces, esto es lo mismo. Bien, pues, o en el balance global. Vamos al balance global. Aquí tengo el balance global. Lo único que hago es esto. Lo voy a llevar al primer miembro a multiplicar. L sub S. X sub 0, 0 por absorbente fresco. Aquí me queda X1. Pero X1 lo puedo reemplazar por la ecuación de Freundlich. Y esto se hace aquí. Esta es de la ecuación de Freundlich. X1 es igual a Y1 sobre M1 sobre N. Entonces también me da la cantidad de absorbente necesario. Estos tres, etapa 1, etapa 2 y el balance global me dan la misma cantidad de absorbente. Y esto debe ser menor. Esta cantidad de absorbente debe ser menor, la cantidad, la masa de absorbente debe ser menor a la que vimos en la clase anterior. Vimos una absorción en 2 etapas en corriente cruzada, ¿no es cierto? Entonces, esta cantidad, S sub S, obtenida por cualquiera de estas ecuaciones, debe ser menor a la cantidad de absorbente, ¿no es cierto?, en un proceso en corriente cruzada en 2 etapas que vimos en la clase anterior. Con este proceso se obtiene una menor cantidad de absorbente. Por tanto, hay mejor economía en cuanto al costo del absorbente. Bien, en este texto ustedes tienen justamente algo más de teoría sobre la absorción en múltiples etapas en contracorriente. Bien, vamos a concluir aquí la clase de hoy. Tenemos una serie de actividades por la semana aniversario de la carrera de Ingeniería Química. Y la carrera de Ingeniería Química cumple 52 años, ¿no es cierto?, de creación. Entonces hay diversas actividades, por tanto, vamos a concluir nuestra clase hoy aquí. Los exámenes, como dije en el examen, los vamos a publicar, te dije, a partir de la toma del examen a 3 semanas, ¿no? Lo vamos a publicar. Entonces vamos a ir trabajando en la calificación de sus exámenes también. ¿Está bien? Bien, tengan ustedes muy buenos días y hasta luego. Buenos días, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.